vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Luego de meses de especulaciones, Intel anunció este martes el cierre de la planta de ensamblaje y prueba, en la cual trabajan 1.500 personas, que serán despedidas paulatinamente durante el 2014. Incluso a inicios de este año, la empresa estadounidense anunció la reducción de su fuerza laboral en todo el mundo. La firma norteamericana afirmó que mantendrá su centro de servicios globales y el centro de desarrollo e ingeniería, que da empleo a cerca de 1.000 personas y en los que contratará a 200 personas más. Desde 1997, Intel fabrica en el país procesadores cuyas ventas al exterior en el 2012 sumaron más de 2.200 millones de dólares, lo que significó un 19.6% de las exportaciones totales de productos del país. En 2013 la cifra se incrementó a más de 2.300 millones de dólares, es decir, un 20.6% de las exportaciones totales de productos durante ese mismo año. Desde su llegada, distintos gobiernos han señalado a Intel como la punta de lanza que permitió al país atraer numerosas empresas de alta tecnología y convertirlo en el líder regional en ese campo. Hasta el año 2012, la empresa había invertido un total de 900 millones de dólares en Costa Rica, equivalentes al 6% de la inversión extranjera directa captada por la nación centroamericana en los últimos 15 años. Hoy, en Matices, profundizamos en el tema y le damos los tonos de la situación. Son las 9:15 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Matices, el nuevo programa de Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que busca establecer no necesariamente un debate, sino una tertulia sobre elementos duros de lo que ocurre en la actualidad nacional. Duros es elementos actuales, complejos, que marcan tendencias en nuestro país, y es por eso que establecimos este nuevo programa. Les saluda un servidor, Randall Rivera Vargas, director de Noticias Monumental, recordándoles que pueden escucharnos en cualquier parte de Costa Rica en 93.5 FM, en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr, en Canal 2 nos pueden ver en vivo en la imagen de la radio, y también nos pueden seguir, opinar y brindarnos su retroalimentación a través de nuestros perfiles en redes sociales, en Twitter en @monumentalcr y en Facebook en Noticias Monumental. Como lo decía el preámbulo de nuestra productora Isel Martínez, hoy vamos a hablar sobre Intel, la verdad sobre la salida de Intel, las consecuencias de la salida de Intel, el peso de la salida de Intel, y pretendemos además llegar en algún momento a hablar también sobre el modelo de desarrollo costarricense, que pasa precisamente por la inversión extranjera directa. Son las 9:16. Hoy tenemos una mesa de lujo para conversar de este tema. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya para entrar en la tertulia y el debate sobre el tema del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Minutos de la mañana, ya están con nosotros nuestros invitados. Bueno, doña Carla Blanco, que es directora de Asuntos Corporativos de Intel, ya casi está por integrarse a esta conversación. Está con nosotros también doña Gabriela Llobet, directora general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. Doña Gabriela, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Y está con nosotros también nuestro analista económico, dije nuestro, ya lo adopté, pero bueno, don Fernando Rodríguez. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, doña Carla ya está con nosotros también. Doña Carla Blanco, directora de Asuntos Corporativos de Intel. Doña Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy pretendemos establecer una tertulia donde la gente aprenda, pregunte
y nosotros también entendamos un poco, no solo las razones de la salida de Intel de Costa Rica, las consecuencias de la salida de Intel en Costa Rica, el peso, y además examinar un poco el modelo de desarrollo costarricense también en el sentido de la dependencia hacia la inversión extranjera. Le voy a pedir a doña Gabriela que nos haga primero un análisis de qué les preocupa a ustedes ante el anuncio de los últimos días de la salida parcial de Intel. Doña Gabriela. Sí, vamos a ver. Yo creo que lo que hay que tener claro aquí es que, por supuesto, que es lamentable ver la salida de una empresa como Intel, la salida parcial. Creo que incluso más allá que eso, la transformación de las operaciones de una compañía como Intel en el país. Habiendo dicho eso, me parece que tenemos que dimensionar o contextualizar cuál es esa Costa Rica de hoy, a diferencia de la Costa Rica del año 97, cuando Intel arranca operaciones en el país. ¿Por qué señalo eso? Bueno, creo que es importante hacer esa contextualización, esa dimensión, porque somos un país diferente. Eso significa que se ha podido Costa Rica crecer, ¿verdad?, sobre pues ese gran posicionamiento que dio Intel al llegar al país. Nos puso ciertamente en el mundo, y Costa Rica construyó a partir de eso, construyó una serie de sectores de alta tecnología. El sector de componentes electrónicos con Intel, por supuesto, lo logramos robustecer. Hay que entender que en el año 97 uno de los principales productos de exportación de Costa Rica era el sector textil. Entonces logramos hacer una evolución del sector textil hacia el área de componentes electrónicos. Luego también empezamos a construir y fortalecer el sector de manufactura médica, el sector de servicios también, que incluso en esos años realmente estábamos hablando de un par de empresas que habían. Al día de hoy tenemos 143 distintas empresas que hacen software, que también están los centros de ingeniería y diseño, tenemos los centros de servicios compartidos. Es decir, yo creo que la historia se puede enmarcar al día de hoy como Intel, un factor determinante para dar a conocer a Costa Rica al mundo, y un factor que Costa Rica logró aprovechar a través de los años para construir sobre ellos, tener una plataforma y lograr ser la Costa Rica de hoy, donde tenemos una diversificación muy interesante, 250 empresas de alta tecnología. De hecho, uno lo podría ver también a nivel empresarial. Las empresas, voy a empezar diferente. En una coyuntura histórica, ¿verdad?, donde el tiempo avanza tan rápido, yo recuerdo que mi abuelito tuvo un almacén durante 65 años, ¿verdad? Durante 60 años el mercado no cambió para nada. Digamos, tenía diversos ajustes, pero en realidad no era un cambio fundamental. En los últimos 5 años tenía que cambiar cada año prácticamente de productos. Entonces el ritmo de cambio de mercado era muy fuerte. En esta coyuntura hay empresas que normalmente apuestan por un negocio principal, surgiendo negocios secundarios abajo para que cuando se acabe el modelo principal se sustituyan, ¿verdad? Viéndolo como país, ¿usted, doña Gabriela, cree que de alguna forma en el 97 ahora aprendimos a que el golpe de Intel hoy no sea como si hubiera sido en el 98? Es decir, que hay cosas que se pueden sustituir, no fácilmente, pero que pueden entrar a sustituir, y que no es un golpe tan brutal como lo había sido antes. Definitivamente, yo creo que eso es un tema que hay que resaltar, ¿verdad? El día de hoy somos una Costa Rica diferente. Gracias a Intel, además, estuve viendo unos comentarios de don Julio Calvo, el rector del Tecnológico, diciendo, gracias a Intel, que trabajamos nosotros de la mano cuando la compañía vino, ahora tenemos un grupo de profesionales, nosotros mismos ahora ofrecemos una gran cantidad de currículums y de profesiones. Y bueno, eso es una gran base sobre lo que también hemos podido construir, que significa que al fin y al cabo tenemos 250 empresas de alta tecnología, tenemos líderes de la industria en el sector servicios. Intel se mantiene con un centro de ingeniería y desarrollo, con un centro de servicios globales muy robusto. Van a tener 1.200 personas aquí en Costa Rica en su planilla, y creo que además grandes oportunidades para construir sobre eso con la misma empresa. En otras áreas, manufactura médica, tenemos también empresas que son las líderes a nivel mundial operando en Costa Rica. Y también incluso en el área de lo que llamamos manufactura avanzada, tenemos empresas alemanas, como es el caso de Zollner, incluso que viene aquí a operar en Cartago, también para manufacturar componentes electrónicos para la industria automotriz. Es decir, yo creo que esto nos permite contextualizar. Costa Rica
tiene oportunidades, tiene que construir sobre esto, seguir esa construcción y seguir ampliando esa base de empresas de alta tecnología, seguir impulsándonos hacia esa economía basada en el conocimiento, hacia más innovación, y tenemos ya, me parece, una base muy sólida. Fernando, ayer yo hablé con doña Carla en la mañana, la entrevisté en la primera emisión de Noticia Monumental. Eso me hizo sacar el título que usamos en la nota de las 11 de la mañana sobre esa entrevista. Creo que era ni costos ni coyuntura política. Intel se va porque le es más barato producir en Asia para vender en Asia. Digamos, esa fue la idea más básica de lo que me quedó a mí. Sin embargo, los juegos alrededor de la salida de Intel, no de parte de Intel, sino de la parte política, digamos, ya ayer vimos al expresidente Figueres decir, no nos engañemos, no hicimos la tarea durante los últimos 10 años, vimos a Álvarez de Santi, a don Antonio, el domingo aquí en la mañana, el día de las elecciones, decir, no nos engañemos, se va porque hay una coyuntura política peligrosa que nos llena además de vulnerabilidad. Fuera de Intel como tal y de las razones que doña Carla nos dio ayer y que nos dará ahora, supongo, la lectura de los diversos discursos que hay, aprovechando el momento algunos, ¿qué te parece, Fernando? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que de todo lo que he escuchado hasta el momento, solo ayer una entrevista a un colega en un medio televisivo es la que considero un análisis más objetivo de lo que estaba pasando. Me parece inclusive que la intervención del expresidente Figueres manosea el tema y lo lleva a un nivel en que yo creo que es inapropiado como punto de análisis. Vamos a ver. Esta dinámica de las empresas multinacionales hay que entenderla también como una forma de comercio internacional, una forma más moderna de comercio internacional. ¿Cómo funciona? Bueno, en lugar de estar yo ubicado en un solo punto en el mundo y exportar de ahí hacia todo el planeta, las empresas han movilizado su producción hacia diferentes partes. ¿Qué buscan? Buscan maximizar su rentabilidad. Eso es un principio básico de un curso de microeconomía. A uno, cuando se lo enseñan y después cuando lo enseña a uno, lo primero que le dice a la gente es, bueno, recuerden que las empresas buscan maximizar sus utilidades o minimizar sus pérdidas. Y para eso, pues buscarán la mejor estrategia, la mejor técnica de producción para poder lograrlo. Entonces, cuando nosotros vemos la dinámica en la que operan las empresas multinacionales, se van moviendo en el mundo tratando de maximizar sus utilidades, buscando condiciones de producción al menor costo que le permitan lograr eso. Muy bien, pero esas condiciones no son estáticas, y eso es una cosa que ahora que usted hablaba del ejemplo del almacén de su abuelo, hay que entenderlo en el presente. Las condiciones de producción en el mundo y de costos no son estáticas, cambian. La dinámica de competencia es muy variable. Nosotros nos hemos ido enfrentando como región, ya no digo ni como país, sino como región América Latina, a la competencia de costos de Asia. ¿Por qué? Porque tienen menores costos de producción y operan en condiciones que tal vez no quisiéramos copiar. Yo no quisiera competir con los costos laborales de Asia, no quiero. Pero para poder ganarme ganar en ese terreno, América Latina, Centroamérica y Costa Rica, para ir en ese orden, tienen que mejorar muchísimo en productividad. Y para mejorar en productividad hay que ser más competitivos también, o sea, hay que mejorar en competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que lograr producir lo mismo en menor tiempo o al menor costo. Y para eso tenemos que empezar a mover una agenda de cosas que, bueno, muchas de ellas han estado pendientes, pero yo creo que no es el elemento más importante que está jugando en este momento, porque además venimos de una coyuntura internacional de crisis. Es que hay que tenerlo claro. El año pasado fue un año de recesión en Europa, fue un año de desaceleración económica en los Estados Unidos. Las empresas sufren por esas situaciones, ven reducidas sus utilidades y tienen que actuar en consecuencia. Esto es un coletazo de la crisis. Eso es lo que estamos sufriendo. O sea, las empresas empiezan a ajustar sus estrategias de producción a nivel global, precisamente para poder enfrentar eso, poder lograr niveles de rentabilidad nuevamente o tratar de llevar a un mínimo sus pérdidas. Y en ese sentido, Intel toma esa decisión. ¿Será que aquí, como no lo vivimos la crisis de los 2 años anteriores tan brutalmente en lo local, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba en crisis y nosotros teníamos el dólar pegado a la banda de abajo, todo el mundo estaba en crisis, teníamos la tasa básica bajísima, tenemos un crecimiento económico rescatable, tenemos la inflación más baja de los últimos 10 años. Aquí nadie estaba en crisis, aquí, a lo local. Eso nos impide tal vez entender
la trascendencia de la crisis internacional, Fernando? Yo creo que nosotros vivimos la crisis, la parte más fuerte de la crisis en el 2009. Ahí aumenta el desempleo, se estancan varios sectores y se mantiene una situación estática donde no podemos decir que siguieron en crisis, pero tampoco se recuperaron. El empleo no se recupera y empezamos a ver algunos indicadores mejorar sin llegar a esos niveles deseables, pero no vimos cierres de empresas. O sea, nosotros vivimos la crisis sobre todo por el impacto que tuvo en el sector inmobiliario y básicamente en las costas. Nosotros no vimos cierres de empresas, por lo menos aquí en el área metropolitana no lo vivimos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, nos acostumbramos a que podemos pasar situaciones de crisis sin que se den esas condiciones, y esas condiciones pasaron en todo el mundo. O sea, yo creo que nosotros además tenemos que entender que, olvidarnos tal vez de aquella idea de que, bueno, yo voy a ver siempre el almacén de la esquina, y la misma persona manejándolo, y voy a doblar ahí por el semáforo de la Uruca y tengo siempre la fábrica de galletas allá a la par. Y hemos estado como engañados por la idea de que la economía va a ser siempre la misma y que yo tengo las mismas empresas siempre produciendo en el mismo lugar. Eso no sucede ahora, y tampoco, yo creo que hay que también tenerlo claro, tampoco uno va a entrar a trabajar en un lugar donde va a empezar desde que inicia y a terminar cuando se pensiona. Esa no es la realidad, porque hay mucha movilidad en el sector empresarial. Entonces, en ese sentido, yo creo que la decisión de Intel duele, pero no es extraña. O sea, no es una situación que nosotros podemos decir, bueno, ya es extraordinaria. Se da porque hay un tema político, se da porque no hicimos la tarea. Está bien, tal vez si hubiéramos logrado movernos en algún sentido para mejorar nuestra productividad, hubiera sido posible tener mejores condiciones. Pero yo creo que en la actual situación, si lo que dicen con respecto a lo que estaba sucediendo en el mercado de computadoras es tal como se ha señalado, era muy difícil sostener la producción de Intel en el país. Doña Carla, bienvenida. Ustedes han sido muy claros, usted ha sido muy clara particularmente. Sin embargo, creo que ustedes también entienden todo el juego que hay alrededor del anuncio que hicieron. Hace unos instantes en Twitter, Olman Rimola nos mandó un reportaje de Bloomberg en 2011, que decía que Intel estaba preocupada por lo que en aquel momento era el plan fiscal que se estaba moviendo. Sin embargo, yo ayer creo que le pregunté 2 veces durante la entrevista si estaban preocupados por los impuestos. Usted me dijo que no, que tenía muy claro, digamos, que el régimen de zonas francas iba para adelante. Con lo que ha pasado con el anuncio, y le vuelvo a preguntar por tercera vez, ¿tiene algún peso? Simplemente, yo ayer la vi muy lógica usted cuando ayer me decía, imagínese que tengo que traerme materia prima de China para acá, creo que fue el ejemplo que puso, de China para de Asia para Costa Rica, para ir a vender a China. Claro, a nadie se le ocurriría hacer eso si yo tuviera una empresa en Asia. Las razones, Carly, si quiere comentar de los elementos que estamos poniendo sobre la mesa. Sí, claro, muchísimas gracias. Definitivamente coincido con los dos, con Gabriela hoy y con usted también. Hoy es un ambiente totalmente diferente al de hace 17 años. Es un mercado dinámico. Definitivamente la primera responsabilidad de una empresa es producir y generar ingresos para poder desarrollarse. Y esta es la situación que estamos viviendo. Es un tema, como les mencionaba ayer, de competitividad global de la operación, donde se requería que eliminar una de las fábricas, y definitivamente teniendo la mayoría en Asia, pues tal como usted lo menciona, tiene más sentido que si la mayoría de nuestros proveedores y la mayoría de nuestros clientes están allá, pues nos movamos hacia allá. Doña Carla, me preguntan y quiero consultarle para dejar los elementos claros sobre la mesa. Dice Fernando Muñoz, Intel le había expuesto al gobierno, y él lo sostiene, yo se lo pregunto, ¿le había expuesto al gobierno hace 2 años que los costos en Costa Rica son los más altos del mundo en todas sus plantas? Eso es correcto. Eso es correcto, y vamos a ver, y también usted mencionó Bloomberg. Ajá. Y hay que contextualizar las cosas. En aquel momento, cuando salió la nota de Bloomberg, estaba en discusión en la Asamblea Legislativa el ajuste de la ley de zonas francas para cumplir con los requisitos de la Organización Mundial de Comercio. Eso fue aprobado por unanimidad. Eso evidentemente nos dio certeza en ese momento, y las cosas se mueven y las cosas son dinámicas. Tenemos que reconocer que este gobierno, el gobierno de la presidenta Chinchilla y doña Anabel González Cinde, se han dado la tarea de mejorar el ambiente de negocios, y definitivamente han atendido
las solicitudes y hemos trabajado, hay canales abiertos de comunicación donde hemos procurado mejorar la competitividad del país continuamente. Sin embargo, y tenemos tareas por delante. Definitivamente Intel no es que está diciendo que este es un paraíso de negocio, digamos. Que no lo es. Sin embargo, lo que tenemos que poner en perspectiva es esta decisión es una decisión aparte. Aún cuando la tarifa eléctrica de hoy fuera la tarifa eléctrica que se ofreció a Intel hace 17 años, la decisión se hubiera tomado. Así, los diferentes elementos nos llevan a esa conclusión. Hay un tema dinámico de mercado global, que es lo que estamos atendiendo, y eso es el resultado. Sin embargo, Gabriela mencionaba algo muy importante. El país se ha dado la tarea de diversificar, y en esa tarea de diversificación, en el 2005 vino el Centro de Servicios Globales de Intel, en el 2011 también se abrió el Centro de Ingeniería, y esas operaciones quedan. Y esperamos poder seguir trabajando para mejorar, continuar mejorando el ambiente de negocios y poder seguir creciendo. En términos sencillos, y para ver si estoy comprendiéndole bien, los costos sí son altos. Efectivamente, los costos en Costa Rica son muy altos. De hecho, él decía los costos más altos del mundo en todas sus plantas. Pero no fue un elemento que incidiera en la decisión de irse. Es así. Ustedes no niegan que sea muy alto el costo, pero eso no incidió en irse. No, le repito que en ese momento, que es un tema que necesitábamos. Vamos a ver, la tecnología evoluciona. Entonces, nosotros estamos haciendo el sistema en el chip, estamos integrando cada vez más elementos dentro de un chip, y eso es más pequeño, se ocupa menos volumen, y eso también tenemos espacios disponibles para producción en otras áreas, entonces podríamos absorber la producción de acá en otras áreas. Entonces tenemos que ser eficientes, y para ser eficientes esa fue la decisión que se tomó. Doña Gabriela, de lo bueno de que se vaya Intel es que nos permite reflexionar sobre el modelo de desarrollo económico costarricense. Ayer leí una nota, creo que era Reuters, del Fondo Monetario Internacional, refiriéndose al recorte de crecimiento en América Latina. Creo que lo cortó el Fondo Monetario Internacional en medio punto, la proyección. A Panamá se lo dan 7.2, que es el más alto de por sí de América Latina, y que lo tenemos aquí nomás. Y como media hora después, el presidente Martinelli en Twitter dice: no, un momento, no vamos a crecer a 7.2, yo prometo que vamos a crecer a 9.5, y le prometo que le juro que después del metro, todos los panameños dicen: claro, Martinelli tiene razón, vamos a crecer a 9.5, y la actitud pesa un montón. Habló el político. Sí, claro que habló el político, pero el político también, Fernando, fue el que dijo: vamos a hacer un metro, y todo el mundo dijo: está loco, y ahí está el metro. Digo, es una cosa de actitud de líder. ¿Sigue siendo Costa Rica competitivo a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, doña Gabriela? Costa Rica sigue siendo competitivo a nivel global. Nosotros competimos a parece nivel Martinelli, doña global. Gabriela. Bueno, hay que tener una actitud positiva, hay que marcar, ¿verdad?, cuál es la visión, y es una visión que hemos venido teniendo ya desde hace rato. Es que sí, competimos a nivel global. Nosotros competimos todos los días con todos los países latinoamericanos, nos evalúan frente a los países asiáticos también, y voy aquí a recalcar, frente a los países asiáticos también ganamos proyectos de inversión, también competimos con los países centroamericanos, y también competimos con Panamá, y ganamos proyectos de inversión. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente ya hemos hablado un poco de cómo se ha logrado a través de los años diversificar la economía costarricense, y aquí voy a ser más amplia, no solamente hablemos de cómo hemos diversificado los sectores de alta tecnología, también hablemos de cómo se ha diversificado el turismo también, cómo se han diversificado los productos agroindustriales también. Es decir, yo creo que tenemos que entender que Costa Rica ha diversificado en general toda su estructura productiva, y no solamente la ha diversificado, sino que la ha ido sofisticando, ¿verdad? Yo quisiera agregar además a aquí eso, conversemos, los tres micrófonos están abiertos. No, es que, vamos a ver, cuando llegó Intel al país, había la duda de si el país estaba en capacidad de recibir una empresa de semejante tamaño. Inclusive por ahí salió un artículo de Andrés Rodríguez Cler, y no cuestionando, sino un poco preguntándose eso, y salió ahí también la analogía de la famosa, de la ballena en una piscina. O sea, si la empresa de tener, si el país iba a tener la capacidad de tener una empresa de este tamaño acá. Se esperaba además que con la llegada de Intel, otras empresas del sector vinieran al país. Pero bueno, tuvimos mala suerte, me parece a mí, porque empezó a operar Intel y reventó la crisis en Asia.
y entonces no fue posible jalar más empresas. Empieza a salir la crisis de Asia y se vienen los atentados del 11 de septiembre en el 2001 y entonces otra vez la economía sufre un bajón y entonces tampoco suceda eso. En el camino lo que sí fue posible fue ir armando un entramado, lo que se llama un clúster o un conglomerado, pero en otro sector, que fue el de los dispositivos médicos, donde hemos venido metiendo empresas en diferentes puntos de la cadena, lo cual entonces hace al país mucho más atractivo para ese sector. Desgraciadamente con Intel no se pudo y yo creo que esa fue, digamos, en ese sentido la tarea pendiente. Si nosotros hubiéramos podido, tal vez hubiéramos logrado tener mejores condiciones. Lo cierto es que el país no es que no las tiene, pero evidentemente hay cosas que mejorar. Ahora se hablaba de Panamá. Bueno, Panamá está creciendo a punta de inversión pública y privada y eso tiene un límite. O sea, hay que considerar que eso tiene un límite. O sea, Panamá, la inversión en infraestructura privada en la ciudad de Panamá ya empieza a generar problemas. O sea, hay problemas de contaminación, hay problemas de sobrecapacidad, etcétera. La pregunta inclusive sobre el metro, de si el costo iba a ser accesible para el panameño promedio, etcétera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para lograr mejorar lo que tenemos, enfrentando condiciones que en algunos momentos son adversas. O sea, nosotros logramos ir armando un entramado de empresas en algunos sectores, en otros no ha sido posible, y tenemos que ver cómo hacemos para continuar y para seguirlo haciendo en este caso. Sin Intel o con Intel, yo creo que el país tiene que seguir pensando en una estrategia en la cual pueda sacarle el mejor provecho a este tipo de condiciones de producción, porque ahora usted hablaba de modelo, y yo creo que nosotros tenemos que lograr avanzar de un modelo en el que no solamente las empresas vienen a producir en el país, sino además las empresas vienen a producir en el país, más empresas de ese sector se vinculan y más valor agregado se le va dando a esa producción localmente. Tal vez sí, quería hacer como dos pequeñas intervenciones. Una, un poco, tal vez tengo una opinión algo diversa con la de Fernando. Yo creo que aquí hay que tener claro, vamos a ver, más allá incluso de manufactura médica, sí se logró aprovechar la venida de Intel en el tema de componentes electrónicos con empresas mucho más pequeñas, por eso es que no conocemos los nombres, ¿verdad? Pero sí hay 50 empresas que todavía operan en Costa Rica, digamos, en el campo o en el área de componentes electrónicos para la industria automotriz o para la industria aeronáutica, etcétera, con volúmenes más pequeños y mucho más pequeños. Ahora, ciertamente, eso es un área donde, si ustedes me preguntan a mí, vamos a seguir trabajando, pero tienen que ser nichos especializados. No creo que vamos a ver, por justamente como está ahora, esa industria a nivel mundial, gigantes, como Intel u otras, pensando en este tipo de operaciones para Costa Rica. ¿Por qué? Porque todo lo que ya hablamos, porque hoy día ese tipo de manufactura está concentrada en Asia, porque ya hablamos de por qué en Asia, por todo el tema de la cadena de suministros, por el tema de los clientes, por el tema incluso de lo importante que es el costo el día de hoy en ese producto. Ahora ese producto es un commodity, ¿verdad? Y por además las tendencias a nivel tecnológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? La tendencia ya no hacia las PCs, ¿verdad? Sino más bien, o las laptops, sino hacia todo el tema móvil, etcétera. Es decir, hay unos cambios tecnológicos muy grandes que se están dando en ese tipo de sector. Ahora bien, eso no significa que Costa Rica no aprovechó a Intel. Yo creo que con eso fue que yo arranqué a hablar y creo que se aprovechó bastante y más bien hay que seguir construyendo. Creo que la tarea tiene que continuar haciéndose y sí hay una tarea muy importante en tema de competitividad. Esa no es la razón por la que el día de hoy Intel ha decidido transformar sus operaciones en Costa Rica, pero definitivamente para poder seguir atrayendo estas empresas y seguir generando este ecosistema necesitamos atender competitividad. Entonces atiendo lo que señala también Fernando sobre, bueno, ¿cómo hacemos esos conglomerados? ¿Cómo empezamos a encadenar? Por supuesto, una tarea muy importante que hay que continuar haciendo, ¿verdad? Y continuar fomentando y apoyando, y eso implica capacitación, implica financiamiento para las pymes, es decir, hay todo un trabajo que se convierte como en un engranaje, ¿verdad?, de políticas públicas para lograr apoyar y lograr maximizar todavía más y posicionarnos todavía más y pensar en ello. Ahora, Costa Rica es parte hoy de la economía mundial. Al día de hoy, por todo esto que hemos venido hablando de cómo ha cambiado el mundo,
estamos hablando de cadenas globales de valor, es decir, la producción se ha fragmentado en el mundo, y no solamente la producción, la prestación de servicios. Entonces por eso han aparecido una serie de actores, y Costa Rica es un actor allí, ¿verdad? Donde sí se produce un pedacito de un bien, que el bien final termina de armarse con un montón de pedacitos de alrededor del mundo y termina en un cierto mercado. Lo mismo ocurre con servicios, un pedazo del servicio se hace en un país, el otro servicio se presta en otro país y termina siendo una misma empresa, ¿verdad? La que presta servicios desde distintas locaciones. Y nosotros somos ya un jugador allí y tenemos que continuar siendo un jugador importante. Diferente es el caso, por ejemplo, de Panamá, que usted lo señala. Panamá tiene grandes niveles de crecimiento y su inversión ha sido enfocada en otros sectores, en infraestructura, ¿verdad? Principalmente. Y bueno, todavía le hace falta tener esa posición, por ejemplo, en lo que ya Costa Rica hoy sí está presente, en cadenas globales de valor. ¿Cómo avisoran ustedes sobre este tema? La presidencia de Luis Guillermo Solís, a mí me ha llamado la atención, y voy a decirlo muy transparentemente, las conferencias de prensa luego de que fue electo el domingo presidente. En el tema de la electricidad dijo, bueno, si tengo que apartarme del criterio ideológico que ha tenido el PAC siempre para bajar la electricidad, lo hago sin problema. Ayer ya tenía reuniones con otros equipos políticos, que eran los diputados del PUSC, envió un comunicado de prensa con la situación de Intel. Yo ahí esperaría, podría esperar una reacción más fuerte, pero reaccionó el presidente Solís. Dijo, además le aseguró a las empresas a las empresas extranjeras que iban a seguir apoyando la inversión extranjera directa. Hoy tiene una reunión con UCAEP, el presidente Solís. ¿Qué avisoran de la administración Solís Rivera? Bueno, nosotros en CINDE hemos tenido, la verdad, una serie de reuniones con él, incluso cuando, pues, en su campaña también tuvimos una reunión, y una muy buena reunión, donde él, la verdad, ha mostrado, y creo que públicamente así ha salido, un gran interés en trabajar por continuar promoviendo al país, y continuar haciendo al país atractivo para la inversión extranjera. Creo que ayer dio declaraciones en ese sentido también. Nosotros hemos estado hablando con él durante estos días también. Y ciertamente nos parece que y a nosotros siempre nos ha tocado trabajar. Ya hemos trabajado como institución con 8 diferentes administraciones desde nuestra creación. Vamos a trabajar de la mano con él y siento que vamos a poder hacer un muy buen trabajo. Él ha mostrado gran interés, estamos pensando en apoyarlo a ir a hablar con empresas, a señalarle con quién hay que hablar y tratar incluso de aprovechar y hacer algunos cierres de proyectos que están bastante bien encaminados. Yo quería aprovechar a doña Carla no solo para hablar de la transformación de Intel aquí en Costa Rica, sino también porque creo que es muy valioso la retroalimentación en los procesos humanos, y si es en los humanos, creo que mucho más en los empresariales y en los de país. Teniendo claro, y se lo digo a nuestra audiencia y a los televidentes, que Intel no se va ni por ninguna coyuntura política, ni porque los costos que son altos, sean altos, pues no se va por eso. ¿Qué le falta a Costa Rica para ser más competitivo? Ahora que ya no tienen, digamos que se van en diciembre una parte importante de la empresa, siguen trabajando en Costa Rica, pero ayúdennos a ver qué nos falta para ser competitivo, doña Carla. Articularnos. Nosotros somos miembros de la Cámara de Industrias, y en la Cámara de Industrias se trabajó y se presentó el año pasado al público unos objetivos hacia el 2030, donde hablamos del tema de innovación, continuar invirtiendo en maestrías, en doctorados, porque estamos creando conocimiento. Intel está apuntando a que este centro de ingeniería se convierta en un centro de investigación y desarrollo. Y entonces también creo que es importante revisar, coincido con Gabriela en que en este momento Costa Rica es competitivo en el tema de incentivos. Sin embargo, también a nivel global hay una serie de incentivos que los países se convierten mucho más agresivos para atraer este tipo de inversión. Hace 17 años, cuando Intel decidió venir a Costa Rica, en Brasil, en Chile, en México, no habían los incentivos que cuenta el régimen de zonas francas, pero hoy hay esos incentivos y hay más. Entonces, tal vez hacer un análisis en ese sentido, algo muy valioso que creo que nos deja el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia de Comercio Exterior, es justamente ese esfuerzo que hicieron por promover
más maestrías en las áreas llamadas de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En Intel tenemos un grupo de compañeros que reciben del tecnológico maestría en Intel. Casualmente ayer me mencionaba Leticia, doña Carla, eso no pasa en general, tener en Intel maestrías o clases de inglés. Entonces, continuar desarrollando el talento humano, que creo que es uno de los elementos más valiosos que tenemos como país, continuar revisando nuestros diferentes costos a nivel operacional de las empresas y articularnos. Definitivamente la articulación nos permite generar mayores impactos. Nos están preguntando en Twitter mucha gente. Yo tengo alguna información, pero quiero ordenarla y que me ayude a ordenarla. Escuché ayer al presidente Solís diciendo que ya ustedes habían iniciado conversaciones con el gobierno de Chinchilla Miranda desde hace 7 meses sobre esta posibilidad. ¿Eso está bien? Yo no... ¿Cuál posibilidad? De que saliera una parte de la empresa de Costa Rica. ¿Es cierto? En realidad nosotros mantenemos canales abiertos siempre. Entonces, yo no preciso exactamente si es bueno, obviamente no son 3 meses, si es más de 3 meses que hemos estado en conversaciones. Yo creo que lo que quería demostrar el presidente electo Solís era que las conversaciones iniciaron antes de campaña. Creo que por eso dijo 7 meses, pero creo que su idea era decir, no, esto fue antes de la campaña política. O sea, definitivamente, y así esperamos que sea con esta administración, los canales de comunicación son abiertos y las conversaciones son continuas. Entonces, sí, en definitiva... Si la pregunta es si confirmamos antes de campaña, que el tema político no es un elemento, en efecto, no es. Y la decisión final se tomó el lunes. La decisión final se tomó el lunes cuando la señora presidenta se reúne con nuestro presidente ejecutivo, correcto. Para aprovechar a doña Gabriela, que hoy tiene que dejarnos un poquitito antes en la entrevista, ¿qué le parecen las apreciaciones, la retroalimentación que nos hace doña Carla como país de las cosas en las que necesitamos ser más competitivos? A mí de la respuesta que usted me dio hace unos instantes, cambió mi panorama en algún sentido, porque usted me dijo, somos competitivos globalmente. Entonces yo me puse a pensar, si no existieran los plazos, por ejemplo, que existen en Costa Rica, el problema de infraestructura que claramente existe en Costa Rica, las huelgas que existen en Costa Rica, ¿cuánto más competitivos seríamos? Enormemente, entonces. Vamos a ver, definitivamente la competitividad se construye y se construye día a día, el ambiente es muy dinámico a nivel global, los países año con año, mes a mes, día con día, hacen diferentes esfuerzos para cada vez ser más competitivos, anuncian diferentes cambios. Bueno, nosotros tenemos que hacer eso y Cindy la verdad es que siempre ha señalado la importancia de mantenernos competitivos para mantenernos en esta competencia a nivel internacional. Entonces, claro, siempre decimos nosotros, si nosotros tenemos más recurso humano capacitado, especializado, por eso hay que hacer la tarea siempre en ese campo, definitivamente yo estoy seguro que podríamos tener cada vez mayores reinversiones, y así con los distintos temas, ¿verdad? En materia de infraestructura, tengo que señalarlo, en materia de infraestructura, una vez que la terminal de contenedores de Limón arranque y la tengamos, eso va a cambiar la provincia de Limón, vamos a poder llevar proyectos de inversión a Limón y además va a ser competitiva a todo el sector manufacturero, local, nacional, de capital extranjero en este país. Entonces hay que entender que ese tipo de cosas tienen un impacto y un derrame más allá de la gran inversión que haría una empresa como APM Terminals en ese proyecto, tiene un derrame y un impacto definitivamente en la competitividad del país. Por eso incluso es parte de nuestro discurso cuando hablamos del tema de competitividad, la parte de infraestructura. Entonces, ciertamente yo creo que los insumos que señala Carla son muy bien recibidos, ciertamente son insumos que hemos conversado en el pasado, es decir, no son nuevos para nosotros. Creo que se ha venido trabajando en una serie de áreas, definitivamente en el área de pensar en diferentes esquemas de apoyo a ese recurso humano. Tenemos ahora para el segundo semestre la oportunidad de que el MISIT y el nuevo gobierno implemente un préstamo del BID recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa en materia de innovación, emprendedurismo. Allí hay $35 millones que van a ser destinados, por un lado, un segmento va a ser para maestrías en PhDs, un fondo para maestrías y PhDs para los costarricenses.
¿En qué áreas? En aquellas carreras de alta demanda. Eso nos va a ayudar a catapultar definitivamente ese capital humano que queremos seguir construyendo en el país. También hay un segmento destinado a los emprendimientos, a las pymes, lo que acabamos de estar hablando de lograr mayores encadenamientos y lograr, ¿verdad?, capacitar mejor a nuestras pymes. Y después hay toda otra área en innovación. Este préstamo y esto que estamos hablando se plasmó durante todo un año y medio y ya vamos a ver los resultados y vamos a poder empezar a utilizarlos. Y yo creo que calza y va muy bien en la línea de lo que Carla hablaba sobre, bueno, ese tipo de incentivos adicionales para investigación y desarrollo, ¿verdad? Pero ¿qué les preocupa, Fernando? Ya, nada más para puntualizar, infraestructura lo determino como una preocupación que nos permita ser más competitivos. ¿Qué más les preocupa? Los temas que nosotros hemos señalado en general en materia de competitividad país y que hemos venido señalando año con año, porque lo que quiero es repetir que esto no es una coyuntura de un mes, no es una coyuntura de un mes, esto lo hemos venido señalando año con año cuando nosotros hacemos nuestros resultados, digamos, de labores del año, lo hemos resaltado, el tema... Y perdón, doña Gabriela, lo que yo quiero es pintarlo, tienen razón, no son cosas nuevas. Lo que pasa es que tenemos una coyuntura nueva. Correcto. Que de alguna forma, y lo voy a pintar también en términos políticos, el fuerte mandato popular que recibe el presidente electo Solís el domingo pasado, ¿verdad?, nos permite, creo yo, reflexionar sobre un montón de cosas país, entre ellas competitividad, para aprovechar la fuerza que tiene para empujar cosas importantes en los primeros meses. Sí. Y es correcto, y además no solamente nosotros lo hemos dicho, sino que lo han dicho varios actores, ¿verdad? No es nuevo para el pueblo costarricense y no es nuevo en la discusión nacional cuáles son los temas, pero ¿cuáles son los temas? Infraestructura, y rescato mucho este proyecto que ya está bastante en marcha, que es el proyecto de la terminal de contenedores de Moín. Por supuesto que eso también implica infraestructura vial que llegue al puerto y demás, y bueno, hay otra serie de proyectos de infraestructura que tienen que considerarse, pero el tema es infraestructura. Educación es otro elemento que siempre hemos dicho: si queremos seguir en esta transición hacia una economía basada en el conocimiento, necesitamos la educación técnica especializada en el campo tanto técnico como también en el campo a nivel profesional universitario. También hemos hablado del tema de energía. Otra vez, nada nuevo, costos de la energía, costos de la electricidad, algo muy importante que tiene que estar en esta agenda nacional. Y yo creo que en general lo que tal vez para tener como un elemento, una reflexión general, final, dado que ahorita me voy a tener que retirar, hay que tener claro que Costa Rica es un jugador a nivel mundial el día de hoy, y es un buen jugador a nivel mundial, pero como estamos jugando a nivel mundial, y cuando uno va a los mundiales, uno tiene que prepararse para seguir ganando y seguir metiendo goles. Entonces, definitivamente, eso es lo que tenemos que continuar haciendo. Si somos ese equipo de nivel mundial que vamos a mundiales, tenemos que seguir haciendo una excelente tarea para poder brillar en ese mundial. Yo creo que, vamos a ver, poniendo ya en perspectiva los retos, por ejemplo, en el caso de infraestructura, lo que pasa es que nosotros el reto es tan grande, tenemos que ver cómo lo planteamos, que también hay que ver esto de una manera integral. Te sumo a eso, antes de que te metas en el fondo del asunto. Dice Fernando Muñoz, nos está diciendo, hay una gran participación en redes sociales esta mañana. Pero nos dice Fernando Muñoz, yo no estoy de acuerdo con vender un país competitivo cuando en realidad Costa Rica no lo es. Doña Gabriela ha sido clara, a criterio de CINDE, Costa Rica es competitivo globalmente, tiene algunos desafíos, pero es competitivo y está jugando en el mundo. Adelante, ahora sí. Vamos a ver, en los 70s, en promedio, el país gastaba en inversión en capital 3,2% del Producto Interno Bruto, con recursos del gobierno central. Ese dato baja a 2,4% en los 80s, y a raíz de los procesos de ajuste estructural que se dieron, se reduce a 1,5% en promedio desde el año 90 y todavía hasta hoy. Nosotros invertimos 1,5% del Producto Interno Bruto, o hacemos un gasto de capital de 1,5% del PIB en ese rubro. América Latina en promedio gasta 4,5%. América Latina. No estoy hablándole de Asia, que los niveles de inversión pública en Asia son mayores.
Entonces, ahí tenemos un reto importante. O sea, en términos de preparación para el Mundial, y resulta que en ese rubro en particular estamos bastante atrasados. Y para poder resolverlo necesitamos recursos públicos. Porque las concesiones no son sustitutos perfectos de la inversión pública, sustituyen necesidades particulares. Yo puedo construir el Puerto Limón con un proyecto de concesión, puedo hacer una carretera con un proyecto de concesión, pero sigue el resto de la infraestructura que en Costa Rica es muy densa. Tenemos una cantidad de caminos muy grande en deterioro, y la inversión que estamos haciendo resulta que apenas está dando para poder arreglar la que se está deteriorando. Si en los 70 gastábamos más de 3 puntos del PIB, resulta que el proceso de deterioro natural de la infraestructura ya nos está empezando a ganar. Entonces, resulta que para poder resolver el problema de competitividad también pasa por un problema de discutir cómo hacemos para resolver nuestra situación fiscal. No podemos atender esto con los recursos que tenemos. Recaudando 13% del PIB, no vamos a resolver los problemas de competitividad del país. No todos pasan por el sector, por el sector público, pero no todo puede ser resuelto por el sector privado. Igual en inversión o investigación. Me decía una persona que está en este momento doctorándose en Holanda, me dice, mira, los países más grandes hacen investigación y desarrollo, el gobierno ponen recursos, hay iniciativas muy importantes. Me hablaba él de una que se llama DARPA en los Estados Unidos, que la ven con una visión estratégica, 400 mentes de las más brillantes investigando. Imagínense que el gobierno pudiera, en este país pudiera apoyar ese tipo de iniciativas, y entonces no tuviéramos un Franklin Chan sino 50. Entonces creo que tenemos que ver esto, cómo lo vamos encajando con lo otro, porque no vamos a mejorar nuestra competitividad con esa situación fiscal tan paupérrima. Claro, hay países de América Latina que tienen commodities, hay países de América Latina que tienen ingresos por otras vías, y entonces pueden dedicar más recursos a invertir. Nosotros no, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Pero evidentemente tenemos un atraso acumulado que a la hora de pegar el salto nos va a costar un montón hacerlo. Y sí, vamos a necesitar de concesiones, de apoyo del sector privado, de iniciativas y alianzas público-privadas para poder hacerlo, porque de entrada vamos a tener que pegar un brinco muy importante. Y yo creo que don Luis Guillermo lo tiene muy claro. O sea, por eso está apostando precisamente al tema de la infraestructura como su punto de lanza. ¿Por qué? Porque hay que ir a revisar lo que se gasta. Se habla de problemas de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas. Hay un montón de recursos que el país ya tiene listos para poder invertir, y resulta que, por ejemplo, entidades financieras como el Banco Interamericano están muy preocupadas porque el ritmo de gasto del país es muy lento. Entonces, ahí están los recursos para empezar a hacer ese salto. O sea, yo creo que hay que ir a empezar por darlo, pero esto es parte de todo ese problema que el país tiene que sentarse a resolver. Y yo creo que si existe la posibilidad de que empecemos a ver los grupos políticos juntarse, en algún momento también tenemos que sentarnos y decir, ok, ¿qué nos falta para ser competitivos? Necesitamos más innovación, necesitamos más inversión, necesitamos más recursos públicos, necesitamos también al sector privado metido haciendo esto, necesitamos a las universidades en esto, que dejen de estar graduando ese montón de gente que están graduando en ciencias sociales. Y conste que yo era profesor de una universidad en esa área, pero mire, yo tenía 40 estudiantes en un aula. Yo me gradué antes, entonces no hay problema. ¿No? Y entonces uno dice, Dios mío, ¿para dónde va todo este montón de gente en economía o en relaciones internacionales? O sea, yo creo que hay que cambiar la visión para No, de verdad, es que yo lo veo en Ciencias Sociales de la UCR, está lleno Ciencias Sociales de la UCR. Pero bueno, doña Gabriela, sé que ya se tiene que ir, le agradezco a Fernando y a doña Carla que se van a quedar con nosotros, porque en todos los matices abrimos la línea, pues si la gente quiere preguntarles algo, quiere saber algo de lo que está pasando, pero no sé si quiere referirse a esto último que dijo Fernando. No, muchísimas gracias realmente por la invitación. Me hubiera encantado quedarme, pero en otra ocasión espero que me invite para seguir conversando. Júrelo, ahorita va a volver a estar aquí. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que lo que señala Fernando es correcto, ¿verdad? Y tal vez rescato lo señalado por Carla. Es un tema de articulación, es un tema de saber, ciertamente, y creo que hay que hacer una lista corta. Hay que arrancar con una lista corta, porque si empezamos a hacer una lista del niño Dios, nos perdemos en el camino, ¿verdad? Creo que hay una coyuntura muy interesante, un nuevo gobierno que arranca, vamos todos a apoyarlos. Desde el punto de vista de CINDE, estamos apoyando en lo que nos toca a este nuevo gobierno, y ciertamente la tarea es, hagamos una lista corta de temas en los que nos vamos a enfocar, enfoquémonos, los temas ya están dichos, y es un tema de articulación. Todos esos temas van a sumar en tener una mejor Costa Rica, y tener una mejor Costa Rica para
poder continuar brillando en este mundial en el que estamos, ¿verdad? Gracias por estar aquí, doña Gabriela. Son las 10:09. Vamos a la pausa comercial, regresamos para seguir conversando sobre el tema de Intel, que es más amplio que Intel. Eso pasa por temas país, temas infraestructura, retos en competitividad y también el modelo económico, el modelo de desarrollo económico costarricense. Volvemos a Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 10:15. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy en un programa muy interesante que, como ocurre siempre en Matices, planteamos una pregunta inicial que va desligándose en todos los matices, por eso el programa se llama así, en todos los matices que hay sobre un tema. Hoy empezamos hablando de Intel, de la salida en lo particular, de la salida parcial, para ser absolutamente exactos, de Intel, y hemos ido desgranando en muchísimos temas que tienen que ver con la competitividad país, que tienen que ver con el desarrollo económico, que tienen que ver inclusive con la coyuntura política. Pero a esta hora, como es normal en Matices, ustedes son nuestros principales analistas para que si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre la salida de Intel puedan hacerlo. Voy a empezar con una de redes mientras recibimos las primeras llamadas al 905-222-0000. Aprovechemos, porque aquí está don Fernando Rodríguez, analista. Si quieren preguntar algo, obviamente no vamos a ir contestando cada pregunta, vamos a ir armando el conglomerado de los temas que nos toquen en las preguntas. 905-222-0000, está Fernando Rodríguez con nosotros para respuestas el análisis de lo que está pasando, y está doña Carla Blanco, la directora de Asuntos Corporativos de Intel, que yo voy a decirle ha sido absolutamente accesible desde el anuncio de Intel. Voy a empezar por una pregunta que hay en redes. Le dice Eugenia Chávez: entiendo que se haya hablado o que hayan empezado a conversar sobre este tema antes de la campaña política, pero me gustaría que me explicara por qué el aviso de la salida se da después de las elecciones. Justamente por ese respeto, Eugenia, porque a Intel entendía como empresa que no le correspondía meterse en un proceso democrático, en un proceso electoral, y entonces mantuvimos la distancia realmente hasta donde pudimos. Desgraciadamente durante el fin de semana las especulaciones y las diferentes teorías salieron en los medios. Nosotros esperábamos comunicar esto hasta el día martes, una vez que nuestros colaboradores supieran, pero más bien por respeto es que nosotros definitivamente nos mantuvimos alejados del proceso electoral. ¿Cómo se filtró? ¿No saben? Los diferentes medios, algunos dicen que algún jerarca de gobierno, otros dicen que colaboradores de Intel. Yo tuve una conversación con don José Rossi el fin de semana y lo que le decía es: don José, aquí lo que nos queda es construir. Lamento mucho la angustia que pasaron esas familias durante el fin de semana, pero en esto hemos estado, los que hemos estado involucrados, tratando de construir y de pintar un futuro brillante, porque para eso estamos. Vamos con las llamadas. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Alberto Astorga, para servirles. Don Alberto, gracias por llamarnos. ¿Tiene alguna duda o alguna consulta? No, en realidad yo le quería consultar ahí a la señora de Intel, doña Carla. Por ahí en redes sociales circula toda una exposición muy amplia a un ex colaborador de Intel, donde de parte de tal vez no de la compañía aquí o de los jerarcas a nivel nacional, sino también a nivel ya más corporativo, más de Estados Unidos, cómo se venía generando, no sé, mucha apatía, mucho negativismo con lo que había sido todos estos años de Intel aquí, sobre todo por la parte del recurso humano, que aparentemente los costarricenses no estuvimos a la altura de Intel. También el señor ahí expone que todas las barbaridades propias de la idiosincrasia costarricense, la impuntualidad, la vagancia, los robos hormigas, la gente inconforme a pesar de que la compañía les daba de todo, bueno, condiciones que difícilmente iban a tener en otro lado, siempre gente inconforme, quejándose. Gracias, don Alberto. Esta pregunta la contestará después doña Carla. Yo sí, porque supongo, poniéndome sus zapatos, yo supongo que debe ser muy difícil a veces responder algunas preguntas. Sin embargo, le voy a decir, el año pasado aprendí de unos expertos internacionales algo que creo que le llaman
amor despiadado. Y amor despiadado es que cuando usted quiere algo, quiere tanto a un país o a una empresa, normalmente usted intenta ser muy frontal en la retroalimentación para que esa empresa, ese país o esa persona mejore. Así es que ahorita le hago la pregunta que nos hacía don Alberto. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Daniela Tenorio, ¿verdad? ¿Me repite el nombre, por favor? Y le puede bajar un poquitito al radio para que no se nos meta el ruido. Danelia Tenorio Barran. Gracias por llamarnos. Adelante con su pregunta o su opinión. Bueno, más que todo es una opinión. Sí. Respecto a la pregunta que hizo el primer participante. Yo sí creo que el hecho de que Intel hubiera anunciado anteriormente el retiro no tenía que ver influido en la política. ¿Por qué? Porque ahora se nos crea grandes dudas. Para nadie es un secreto que el Partido Acción Ciudadana, no ahora, desde muchos años, cuando ellos tienen una política muy diferente para las empresas transnacionales. Eso todo el mundo lo sabemos, y lo digo yo porque yo pertenecí muchos años a ese partido. Entonces, yo creo que también debe haber una pausa para cuando estas empresas vienen, de que precisamente tengan un espacio si ven que ya sus empresas se van a ir antes o después de una elección electoral. Muchísimas gracias a esta oyente quien se tomó el tiempo de llamarnos y compartir con nosotros su opinión. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Yeah, good morning. I like to speak to somebody that speaks English. Bueno, sí, pero se nos hace un problema al aire. Nada más le ruego, y no voy a hablar en inglés al aire, por supuesto, pero le ruego, por favor, le voy a permitir hacer la pregunta por una cuestión de transparencia. Si puede hacerla breve para no dejar mucho rato a nuestros oyentes escuchando inglés, adelante con su pregunta. Yeah, one of the things that I was thinking is that I work for Intel in California, you know, and our prices of the electricity and things like that, the water and so on and so forth and so on, they were really cheap compared to what's really going on over here. You know, Intel is paying over a couple million colones every month for just on the electricity. So I think that has to do a lot with it. It's just not the politics or anything like that. It's just a matter of fact that I think it's the reason for leaving this country. All right, thank you, Muchas gracias a este caballero. Sí, claro, por supuesto. Yo también, lo que pasa es que, voy a ser sincero, no oía muy bien. No sé si doña Carla le quedó clara no me quedó claro la pregunta. Bueno, voy a intentar, que fue lo que yo le entendí, que era particularmente por el costo de la electricidad, lo que se estaba yendo, Intel de Costa Rica, pero igual vamos a responder la consulta después. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Oscar Lara, mi hermano. Don Oscar, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión o su pregunta. No, es una opinión. No solamente va a afectar tal vez a las personas que trabajan ahí dentro de Intel. Por ponerte un ejemplo, yo le presto servicios a lo que es la Asociación de Empleados de Intel. Al haber una reducción de empleados, obviamente también va a afectar a la gente externa que no trabaja precisamente en Intel, sino a los que tal vez les prestamos el servicio de una u otra forma también a esa empresa. Entonces ahí también nosotros nos vemos un poquito afectados. Nada más ese era el comentario que tenía. Gracias, Oscar, muy interesante el punto que nos trae a la mesa. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Roylan Ortiz. Gracias, Roylan, adelante con su pregunta o su opinión. Mi opinión es que aquí lo estamos entrando solo en Intel. Estos gobiernos de turno se han dedicado prácticamente a quebrar las pequeñas, medianas y grandes empresas con los altos costos de operación que tenemos en este país. Aquí todo es más caro que todos los países prácticamente de Centroamérica y nunca se ve la inversión, o sea, los políticos de turno se han dedicado a gobernar para enriquecerse ellos y arruinar el país. Muchas gracias. Gracias, Roylan. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Gracias, muy buenos días. ¿Le puede bajar un poquitito al radio ahí nada más para entenderle mejor la consulta? Ya se lo eliminé completamente. Gracias, don Randall. Gracias por el aporte que le ha venido haciendo usted en el último día con este perfil de las entrevistas. Yo solamente quiero decir una cosa como para que no se queden expectativas demasiado que presionen a la opinión pública. Costa Rica está perdiendo un socio, pero hay que
Qué lástima. Bueno, no me dijo el nombre, pero qué lástima. Ojalá que pueda volver a entrar y ahí lo volvemos a poner al aire. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Luis, de Cartago. Adelante, don Luis. Primero, excelente programa, Randall, de verdad, excelentísimo. Gracias. Hace 8 años una empresa que se llamaba Remex, que estaba en Barrial de Heredia, también se fue. Eran 1.500. Fue muy fácil y a nosotros nos reunieron y nos dijeron, se va la empresa de aquí porque en China es más barato. Con lo que paga un empleado aquí, pagan 4 allá. En Intel no es más fácil decir que eso fue y dejar de maquillarlo tanto. Gracias, don Luis. Ya le vamos a preguntar a doña Carla. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Javier Herrera, ¿cómo está, Randall? Bien, gracias, don Javier. Gracias por llamarnos. Adelante con su opinión o su consulta. Sí, Randall, yo quería hacer una opinión, decir, yo escuché y vi por televisión que Intel se iba, además porque esto de los celulares y los móviles, es tecnología que se mueve más rápido y ellos prácticamente se quedaron atrás. Si utilizamos las palabras que usó el expresidente Figueres ayer, fue Intel el que no hizo su tarea. Y yo creo que ahora el gobierno de Costa Rica debería verse en ese espejo y hacer nuestra tarea. Por ponerle un ejemplo, ya usted estaba hablando sobre Panamá, el metro y esto, y ahora vamos a Nicaragua, un país que nosotros siempre lo hemos visto por encima del hombro. Le van a hacer los chinos un canal, 2 puertos y un aeropuerto. Y nosotros tenemos que ir pensando ya desde ahorita viendo estas políticas, porque si no nos puede pasar eso y también lo que pasa en Venezuela, Randall, cosas muy importantes. Aunque tengamos aquí gente con mucha tecnología y tengamos la plata para comprar, no hay alimentos. Entonces Costa Rica, que tiene buena agua y buenas tierras, de parar eso de estar haciendo edificios y agarrar todas las tierras que se pueden sembrar y desde ahorita ir pensando en agua y en siembra, porque lo del futuro no va a ser la tecnología ni el petróleo, va a ser la comida. Gracias, don Javier, por su opinión. Vamos con las últimas 3 llamadas. Siempre recibimos más o menos 10. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, don Randall, mi nombre es Jonathan Ulate. Jonathan, gracias por llamarnos. Adelante con su consulta o con su opinión. Gracias a usted, don Randall. No, el comentario es más que todo, don Randall, pues igual forma ver la preocupación y hablar con este partido nuevo que acaba de quedar del PAC, pues con respecto al desempleo, porque ya digamos son 1.500 empleados de Intel, 1.500 de Bank of America, más ya la gente que está pues saliendo de universidades, buscando trabajo. Bastante preocupante lo que es, que aumentaría lo que es el desempleo, ¿verdad? Y la mitigación, digamos, que haría Intel con respecto a esos empleados que ya no van a pertenecer a la empresa y cómo van a hacer para poderlos reubicar, ¿verdad? Esa sería la consulta también, don Randall. Gracias. Gracias, don Jonathan. Nos quedan 2 llamadas al aire. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Pues está Gabriel Salinas. Gabriel, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión o con su consulta. No, más que todo son varias opiniones. Es que yo aquí voy manejando y voy escuchando el programa, muy bueno. Gracias. Con respecto al estadounidense que llamó, no sé por qué no le pudo entender la señorita Carla. Me imagino que es un alto rango corporativo Intel y si ella habla inglés, me imagino que le toca haber entendido. Él dijo que él trabajó en California muchos años en Intel y él dijo que ahí el costo es muy alto, entonces que decidieron venir a Costa Rica porque todo era muy bajo, todo era como que muy pura vida, pero al darse cuenta que los costos son muy altos con el transcurso del tiempo y que no daban el rendimiento, decidieron irse. Y la otra cosita es que espero que todos los que fueron despedidos tengan buen trabajo, porque al ser buenos profesionales el gobierno debería ayudar, ¿verdad? Así como ayudaron para que las transnacionales lleguen, ayudar para que se mantengan aquí en el país. Gracias, Gabriel, por su opinión. Voy a decir algo en defensa de doña Carla. Aquí se oyó muy distorsionado. De hecho, yo estoy comunicándome de interna con la sala de redacción de Monumental a ver si ellos podían recoger la pregunta grabada y pasárnoslas a la redacción, porque por lo menos yo y la productora nuestra, los dos nos quedamos con la primera parte de la pregunta. Son las 10:28, vamos con la última consulta. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Walter Valverde, Santo Domingo de Heredia. Don Walter, muchas gracias. Pero un pequeño comentario nada más. En primer lugar, felicitar a todo el equipo que ha tenido que ver con todo esto. No importa de qué color político sean, lo importante es que el país ha ido hacia adelante. Y con esta malicia indígena que todos queremos saber qué es lo que pasó, por qué pasó, nos están dando una explicación que debemos aceptar. Es una compañía seria, una compañía que tiene casi 18 años de estar en el país. ¿Qué más quieren?
Gracias, don Walter. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros sus opiniones y también sus consultas. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con el último bloque, donde doña Carla responderá las consultas que se hicieron y Fernando nos ayudará también con el análisis de algunas opiniones importantes. También a mí me encanta abrir la línea porque en todos los temas, ¿verdad? Porque por más denso que sea, siempre hay opiniones muy interesantes, muy fundadas y además que las dan con muchísimo respeto aquí en Monumental. 10:29, vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Escuchamos la voz de nuestros oyentes y televidentes aquí en Monumental que nos sumaban algunos puntos de análisis a esta discusión. Doña Carla Blanco está con nosotros de Intel. La primera pregunta, don Alberto, que le dije que yo sabía que era una pregunta muy complicada, porque usted es costarricense, ¿verdad, doña Carla? Sí. Bueno, yo también, a veces debe ser complicado recibir críticas como cultura, pero creo que el país tiene que tener la madurez para preguntar. Yo ayer también oí algo que no me consta, digamos, no fue alguien que trabajaba en Intel, pero me dijo, es que aquí, por ejemplo, Intel era la única planta donde tuvo que poner las tarjetitas de control de horario, porque en todo lado llegan puntuales, excepto en Costa Rica, que llegamos a la hora tica. Entonces, le pregunto, él hablaba de un artículo donde se ponía en relieve la apatía y el negativismo y barbaridades propias de la cultura laboral costarricense, dijo don Alberto. Doña Carla. Voy a aprovechar porque una de las cosas que en estos 17 años en Intel he aprendido es la confrontación constructiva y la apreciamos muchísimo. ¿Cómo le dije yo? ¿Amor qué? Amor... Bueno, como amor apaches, ¿o no? Sí. No, amor, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Amor despiadado. Amor despiadado. Sí, en realidad nosotros recibimos todas las observaciones y retroalimentación. Todo eso nos enriquece y creo que eso del lado de Intel y del lado de siendo tica, también como costarricense nos enriquece. Si bien es cierto que habrán algunas personas que vamos a ver que tengan algunas conductas de las que nosotros no nos sentimos orgullosos, la mayoría, y yo diría el 99% de mis compañeros, y es talento de clase mundial, es gente que está ahí porque tiene una gran pasión, tiene un gran compromiso, hay diferentes percepciones y perspectivas. Uno de los oyentes hablaba de por qué nosotros maquillamos esto y que es más barato China. Gracias al señor Salinas sí, exacto, don Gabriel Salinas, por la traducción, que en efecto aquí en cabina no se escuchó bien. Aquí no hay ningún maquillaje. O sea, es tan claro y tan transparente como les dije al principio, teníamos muchas fábricas, necesitábamos consolidar una y me parece muy lógico que teniendo la mayoría de la cadena de suministros en Asia, pues sea allá donde se integren, allá está la mayoría de las otras fábricas. Entonces yo no entiendo dónde quieren ver el maquillaje o algo detrás que no hay. Intel se ha caracterizado por ser una empresa transparente y abierta con los medios y por eso estamos aquí. Lo político les ha hecho ruido, ¿verdad? Sí, claro que nos ha hecho mucho ruido, pero creo que también hay que respetar. Intel es una empresa totalmente respetuosa, no hay nada por detrás, simplemente un respeto a la democracia y al proceso electoral. Don Javier más adelante les preguntó que si era cierto que se han visto afectados en el mercado como corporación por la venta de tablets y móviles en lugar de computadoras y si esto era un elemento que había obligado a Intel globalmente a repensar su estrategia. Eso es correcto. De hecho, nuestro presidente ejecutivo actual y el presidente ejecutivo anterior, porque tenemos un año de tener al señor Brian Krasanich como presidente ejecutivo, reconocieron eso. Nos cogió tarde en ese mercado, sin embargo,
no hay duda que el liderazgo tecnológico de Intel sigue y lo estamos fortaleciendo. Aquí el tema de por qué, entonces la gente conecta cosas que tal vez no están necesariamente conectadas, porque definitivamente si les estoy diciendo que hay un tema de que ocupábamos integrar una fábrica donde tenemos la tecnología que ha evolucionado, el sistema en el chip, las cosas se van integrando más, entonces ocupábamos por eficiencia reintegrar la cadena de fábricas de Intel y la decisión fue trasladar la fábrica de acá hacia las de Asia. Eso es, no busquemos, como nos decía don Walter, creo, de Santo Domingo. Ajá, Walter. No busquemos más allá de lo que estamos poniendo sobre la mesa y enfoquémonos a trabajar. Y bueno, yo quiero agradecerle a todos nuestros oyentes que nos llamaron esta mañana, don Alberto, doña Amilia, fue el nombre que le entendí y tuve un problema para copiarle, al señor estadounidense que trabajaba en California con Intel, que no nos dijo el nombre, don Oscar Lara, don Royland, don Luis, don Jonathan, don Gabriel, don Javier, que se le cortó la llamada, y don Walter, que fue el último que llamó. Fernando. No, yo quiero agregar, no es un... Ay, ahora sí. Yo quiero agregar, por supuesto no es un discurso contra la empresa ni nada, pero lo que decía al principio, no nos engañemos, las empresas buscan rentabilidad. Si salió de California para venir a Costa Rica, buscaba rentabilidad. ¿Quién hace un negocio para perder plata? Por eso, o sea, si se va de Costa Rica para irse a Asia, busca rentabilidad. Yo sí insisto en una cosa, yo no creo que nosotros como país queramos ni debamos competir con los costos laborales de Asia. Evidentemente, ahí hay una situación muy diferente en términos de costos laborales y de protección del trabajador, que yo no quiero que se repita en este país, no es deseable. Ahora, ¿cómo logramos compensar eso? Con productividad. Y para mejorar la productividad también hay que atacar el tema de la competitividad. Yo creo que evidentemente hay agendas pendientes, es lo que hablaba ahora, y entonces por eso digo, veamos esto de una perspectiva global. Yo creo que está bien, digamos, la empresa, se le puede preguntar a la empresa por sus razones para irse, para hacer las anotaciones correspondientes. Ahora, yo sí quiero decir una cosa, vamos a ver, yo creo que era difícil en ese contexto plantearse una solución de corto plazo para poder sostener la empresa en el país. Y con esto me refiero a las declaraciones de ayer del expresidente Figueres, porque de alguna manera lo que dice es que no se hizo lo suficiente. Bueno, yo no sé qué había para hacer, o sea, se me ocurría, comentaba con alguien en mi casa, salvo que le pagáramos a Intel por quedarse, que creo que ya es de alguna manera la única manera de compensar lo que está pasando en términos de costos laborales. Y además yo creo que la complicación en el costo de las tarifas eléctricas, por ejemplo, tiene 2 años, no es un fenómeno de los últimos 10 años, por ejemplo, para que el haya hecho. Pero hay otras agendas que también hay que avanzar, o sea, la infraestructura hay que avanzarlo, la inversión en tecnología hay que avanzar, en educación, que ahora hablábamos en el corte de la importancia de las universidades en este papel, y para las universidades a veces hablarles de las universidades estatales, que son las más grandes y son las que investigan, hablarles de vinculación con el sector privado es una herejía, y yo creo que hay que salirse de eso, o sea, empezar a moverse en otro sentido, y se lo dice alguien que ha estado vinculado con la academia algunos años. Y eso, por supuesto, todo es parte de un paquete de cosas en las que nosotros, si nos empezamos a mover en ese sentido, vamos a recuperar competitividad que hemos perdido, a mejorar en los problemas que tenemos y a volver a ser más productivos para compensar ese mayor costo. Como repito, o sea, nosotros la única manera de competir con los costos laborales que hay en Asia es con productividad. Y eso es una agenda que se han venido planteando organismos internacionales desde hace unos años a la fecha, y que creo que Costa Rica tiene que rescatarla. Y yo, por dicha, he escuchado al presidente Solís hablar de eso, de la necesidad de rescatar la productividad como un elemento fundamental, porque es el eje de la competencia a nivel mundial para poder pensar en atraer empresas transnacionales que vengan a producir el país y sostener las nuestras. Otra persona me hablaba, y es una preocupación muy buena. Bueno, hay gente en Intel con experiencia, con conocimiento, con capacidad. ¿Cómo hacemos para que esa gente no empiecen a seducir los países vecinos para que se vayan a trabajar a otro lado? O sea, ese conocimiento tenemos que ver cómo lo sostenemos en el país. Son 1.500 empleados, no sé cuál será la edad promedio, la cantidad de años promedio que tienen en la empresa,
pero habrá gente que tiene una buena cantidad de años, que tiene una buena experiencia acumulada, y yo quiero que esa experiencia se quede en el país y tenemos que ver cómo la aprovechamos. Ese es el primer reto. Yo creo que en esta coyuntura, lo primero que tenemos que plantearnos, además de resolverles el tema meramente laboral a esta gente, es aprovechar ese conocimiento en beneficio del país. Randall, quisiera referirme al proveedor de la Asociación Solidarista que nos llamó, que me parece muy importante, a don Oscar. En realidad estamos hablando que tenemos 1.200 colaboradores, que quedan 200 plazas nuevas. La Asociación Solidarista continúa, don Oscar. Estamos haciendo un análisis en este momento sobre el impacto en los proveedores, pero igual Intel continúa requiriendo los servicios que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces, llamar a la calma. La misma planta hay que limpiarla, la misma planta hay que mantenerla. Exacto. La seguridad, la alimentación. Digo, tal vez pasará un poco por las cosas que van más individualizadas. Exacto. Es decir, los servicios médicos a los empleados, que seguramente se reducirá y que creo que es imposible no reducirla, que están quedando un poquito menos que con la mitad. O sea, están yendo 1.500, bueno, se van a ir 1.500, quedan 1.200. 1.200 más 200 plazas nuevas quedan como 1.400. Yo creo que sería tal vez interesante en algún momento plantearlo, hacer un inventario, digamos, de lo que se va, de lo que queda y lo que se puede reducir. Que en todo caso el país necesita hacerlo porque pues habrá que hacer una contabilización del impacto de esta salida en términos de producción, que la va a tener. Sí. Yo sí creo que no va a ser muy grande, pero sí va a ser importante. Y dentro de eso sí será interesante ver qué se va quedando. Porque además, doña Gabriela ya se fue, pero el compromiso de CINDE de colaborar para precisamente tratar de ubicar a la gente que se va a quedar sin trabajo, de alguna manera también nos ayudaría a mapear a aquella gente que se queda sin trabajo producto de la vinculación indirecta que tenía con Intel, que también son personas que se van a ver de alguna manera afectadas. Sí, vamos a ver, es interesante. Yo creo que a veces en el país perdemos la perspectiva sobre algunas cosas, ¿verdad? Muy a menudo. Sí, muy a menudo, lamentablemente. Intentando ser lo más balanceado y objetivo, aunque la objetividad no existe, pero intentando ser lo más balanceado, yo no entiendo cómo hay personas, inclusive en medios de comunicación, que intentan reclamarle a la empresa como si fuera una empresa pública, digamos. En realidad lo más lógico que si, Fernando, vos pones una venta de carne en tu casa y sabes que va a ser más rentable a los 100 metros y lo pasas a los 100 metros, ¿verdad? Nadie se enoja porque el pulpero pasa a la pulpería de uno, ¿verdad? Y entonces a veces perdemos esa perspectiva y queremos decir, ¿pero por qué se va? Porque igual tiene todo el derecho de irse. Mira, yo creo que además hay una cosa importante en términos de modelo de desarrollo. Yo creo que nosotros apostamos por buscar la inserción en el comercio internacional vía atracción de empresas multinacionales. Okay. Pero esto implica una serie de reglas de juego diferentes. Okay. Esto implica movilidad de las empresas. No lo habíamos sufrido de forma importante, aunque bueno, ahí se señaló un caso de una empresa hace unos años que se fue y que también pues generó una gran cantidad de personas sin trabajo. Pero tal vez ahora el impacto fuerte es porque es Intel y es una empresa muy grande, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que entender que estamos jugando en esas reglas. Ahora, ¿cómo minimizamos esto? Minimizamos esto como lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, mejorando productividad. Minimizamos esto teniendo una cantidad más grande de empresas en sectores más variados. Y tal vez yo le discutiendo esto a alguien y pues entramos ahí en una polémica en Twitter que bueno, que es que no habían más empresas de gran tamaño. Entonces me decían, bueno, no, pero aquí estuvo HP, estuvo tal, o no, pero del nivel de producción industrial de Intel, de ese tamaño ninguna. Si nosotros tuviéramos 10 Inteles y se va uno, pues entonces nos va a doler menos. Y yo creo que eso es una cosa a la que hay que pensarlo. Tal vez ahorita en este momento las condiciones son muy difíciles para eso, por lo que hablamos en términos de diferenciales de costos de trabajo. Y lo otro es algo lo que se ha hablado últimamente, y es que, bueno, nosotros está bien que apostemos por una estrategia, en este caso la estrategia conectada a los mercados internacionales, pero no por eso tenemos que abandonar el mercado interno, porque entonces si tenemos los dos elementos de nuestra economía empujando para adelante, el país se va a ver menos perjudicado si alguno de los dos ranquea en el camino. Entonces, claro, no estamos sintiendo esto porque por el otro lado tenemos un nivel de desempleo alto, tenemos un sector agrícola que está pasando por un mal periodo,
la actividad turística que tuvo un bajón después de la crisis y que no ha logrado recuperarse, la construcción que tuvo un mal año el año anterior, y entonces claro, todo esto se va juntando. Si nosotros tuviéramos el sector de la economía doméstica con un buen desempeño, la salida de Intel nos duele, nos pega, pero la vamos a poder sostener mejor. Si tuviéramos un desempleo que no es del 8,5%, sino del 6% o de menos, la salida de Intel nos pega, pero nos va a doler menos. Entonces, eso es lo que yo creo. O sea, en esto hay que avanzar, o sea, seguir moviéndonos en este sentido, pero avanzar en este otro. Los países que han dado el salto al desarrollo tienen economías muy vinculadas al comercio mundial, pero sectores de economía doméstica muy fuertes. Y en eso creo que nosotros tenemos también que caminar como agenda de país. Además hay que tener en perspectiva, a mí me llamó la atención una frase de la que dijo Fernando al inicio, y es de cómo la gente piensa que las condiciones económicas son estáticas, ¿verdad? Y de mercado son estáticas. Cuando uno tiene memoria histórica se da cuenta, por ejemplo, que Costa Rica pasó por varias etapas, de cuando dependíamos absolutamente del café, cuando pasamos a sustitución de importaciones, cuando fuimos un estado empresario, cuando pasábamos después al modelo agroexportador, hasta el modelo de atracción de inversión extranjera. Inclusive, digo, el país no se cayó en ninguno de los cambios de esos modelos. Randall, es más, cuando Intel llega aquí, Internet era una novedad. Claro, ahora Internet es el centro. Y hay que pegarse por el modem. Claro. Creo que estuvieron discutiendo precisamente en este programa hace unas semanas sobre precisamente ese tema y cómo se hacía en el pasado. Claro. Hace 25 años no había red de Internet. Ahora todo se hace a través de ese medio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener claro eso. O sea, la dinámica económica en el mundo es muy alta. Si nosotros no avanzamos, otros lo hacen, y si avanzamos más despacio, otros avanzan más rápido, y entonces eso implica que nos vamos quedando atrás. La competitividad es una cosa de todos los días, no es que qué dicha, ya mejoré, qué dicha, ya vino Intel, quiere decir que soy muy competitivo y entonces ahora no hago nada, y me vuelvo a preocupar hasta que se vaya. No, o sea, eso no puede ser así. Yo he oído varios números. ¿Cuánto pesa Intel en las exportaciones ticas? El año pasado fueron más de 2.000 millones de 20. dólares. Menos que eso, ya ¿Menos que eso? Sí, menos que un 20 ahora. A mí me alegra, digo, no por la empresa, pero me alegra por el país, en el sentido, cuando Intel llegó, y no recuerdo, no estoy claro si fue en La Nación, que Intel cuando llegó pesaba el 38%. Llegó un momento en que sí hubo han habido diferentes ¿El puntos. pico más alto, doña Carla? Creo que fue alrededor del 30 en el 2001. Del 30% de las exportaciones. Sí. Y ahora pesa menos del 20%. Mucho menos, sí. Bueno, pero además ese 20 es más chiquitito, bueno, no, más bien, ese 20 es más grande que hace algunos años. Es decir, el 80% restante es casi el 70% de 1997. Sí, aunque hay que considerar que también Intel importa una cantidad bastante importante. Exacto. Y el peso en la balanza de pagos, el neto, no es tan grande. Si es que te fijas solamente en las exportaciones, uno dice, wow, o sea, se van 20%, 15%. Pero Intel también importa una cantidad muy importante, entonces el impacto a nivel de balanza de pagos va a ser menor. Exacto. Igual pasa con la producción, o sea, Intel produce una cantidad muy importante, pero el valor agregado de esa producción, lo que finalmente suma al país, no es tan grande. Entonces, no es que la salida de Intel va a producir una recesión en el país. Va a tener que el Banco Central que realizar un ajuste en su crecimiento previsto para este año y para el año entrante, pero no va a ser catastrófico. No creo que se nos cayó el... Bueno, además yo no soy economista, en eso le pido ayuda a Fernando, que por eso lo tenemos de analista en Monumental. Intel genera muchísimo en términos relativos al PIB, por ejemplo, en comparación con el PIB. De hecho, yo hace unos años, cuando algún momento me tocó cubrir economía, nos daban cierres con Intel y sin Intel, ¿verdad? Que era como decirnos, este es el real, aquí está si le sumamos Intel. El real en el sentido en la práctica, ¿verdad? Intel trabaja bajo los beneficios de la zona franca. Entonces eso no hace necesariamente que el ingreso, no por la estadía de Intel aquí, sino por la producción de Intel, que el ingreso sea netamente
entero para Costa Rica, Fernando. No, es que lo que pasa es esto. Cuando Intel llegó y se empezó a manejar esas estadísticas dobles, claro, al empezar a moverse a niveles de producción más elevados, el impacto era muy fuerte. Entonces pegaba, era como subir escalones. O sea, yo pasaba de nada que produjo Intel a un montón, y después otro montón, y ahí iba escalando. Entonces el efecto inicialmente era muy fuerte. Cuando la situación de producción de Intel se va estabilizando en el tiempo, su participación en la producción disminuye, no porque produce menos, sino porque ya ese efecto inicial no está. Entonces se va moderando con el tiempo. Ahora, yo calculo, ayer oí un dato similar de un colega, que el impacto neto de la producción de Intel puede andar ahí alrededor de un 2% menos de la producción, porque entiendo inclusive el año pasado también se exportó menos. Y bueno, eso le quedará al Banco Central hacer la revisión del efecto. Ese me da miedo. Pero no, o sea, es importante. El efecto no, me da miedo que el Banco Central haga la revisión del efecto. No, porque el banco tiene una metodología que inclusive está revisando. Además, el año entrante va a salir con cifras nuevas. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo significa esto. Pero repito, o sea, eso implica una revisión de crecimiento para este año, pero no vamos a caer en recesión por eso. Yo creo que hay que tenerlo bien claro y eso es importante. Tampoco va a haber una escapada de dólares importantísimos, porque ya no van a estar las exportaciones de Intel, porque además recordemos que además de que Intel exporta bastante, es una empresa transnacional y repatria sus ganancias, porque bueno, no las utiliza todo en el país, tiene dólares para pagar sus costos, etcétera, pero que Intel no produzca más tampoco va a producir una caída en la oferta de dólares en el país, eso tampoco. O sea, puede ser que haya un impacto a nivel cambiario, pero va a ser pequeño. O sea, yo para ir matizando, porque en algunos casos veía uno a mí me dijeron del apocalipsis cabalgar. A mí me dijeron, es que el dólar se verá el techo con Intel. No. Yo creo que hay que ser responsables en ese sentido. Repito, la salida de Intel es importante, pero hay que ponerla en perspectiva. Tiene un impacto en su producción, pero esto no nos va a llevar a números negativos. Tendrá un impacto en tipo de cambio, pero es mínimo, y esto no va a llevar a aumentos en el dólar, por lo menos no a esos brincos exagerados de hablar del techo y esas cosas. Yo creo que en este momento el golpe más delicado, digamos, de esta decisión es el empleo. Sí. Es que hoy por hoy yo creo que es lo más delicado, porque no son solo 1.500 personas, sino son 1.500 personas muy calificadas, un empleo muy calificado. Con muy buen salario. Con muy buen salario, y eso sí lo vamos a sentir. Tampoco va a haber un impacto en el fisco. Intel es una empresa en el régimen de zonas francas. No nos va a producir también que nos deteriore la situación fiscal radicalmente, como inclusive se vio por ahí en algún lado ayer. Así que yo quisiera que se matice esto de la manera adecuada. O sea, repito, es importante la salida de Intel, no hay que dejar de valorarla, pero esto no va a producir una catástrofe en el país. Creo que la principal preocupación en este momento es el tema del empleo, e insisto, no solamente pensar en que se quedan personas sin trabajo, sino a mí como país, yo quisiera que pensemos en cómo rescatar esa experiencia y ese conocimiento de esas personas que salen de Intel. Bueno, de hecho a eso iba a ir yo también. Un punto de lo positivo es que yo prefiero, y perdón por la analogía que voy a hacer, pero yo prefiero que haya 1.500 personas sin trabajo calificadísimas, ¿verdad?, que es más fácil que consigan trabajo, a 1.500 personas sin ninguna posibilidad de conseguir trabajo, que se queden sin trabajo de un día para otro, Fernando, porque uno les podría conseguir trabajo, pero, uno no, el país le podría conseguir trabajo, pues no, aquí se me hace una fila enorme, pero pero son trabajos de poca monta, digamos, trabajos que no les permiten una generación o una expectativa de vida mucho más alta. Yo me imagino, y no es porque doña Carla esté aquí, pero yo me imagino lo que debe pesar en el currículum de uno, Intel. Sí. No, y yo creo que eso vamos a ver, dentro de la tarea que le toca imagínate, si las computadoras tienen Intel, le da el currículum de la calcomanía de la calcomanía de Intel Inside. ¿Sí? No, yo creo que a las nuevas autoridades del país, y así, y espero que haya un esfuerzo acumulado en ese sentido, la ventaja que van a tener para poder pensar en atraer empresas que sustituyan, no de uno a uno, digamos, lo que era Intel para el país, pero por lo menos empezar a compensar eso, es precisamente esa situación. O sea, hay una masa de trabajadores
calificados, que precisamente pueden cambiarse a otro tipo de empresas. No va a ser fácil, o sea, no es que yo diga, mira, aquí tengo 1.500 personas y mañana me llegan 10 empresas. Pero eso es una ventaja que en este momento nos generaría, o sea, dentro de todo lo malo, y vamos a tener un grupo de gente muy calificado. La salida de Intel, bueno, va a ser paulatina, entiendo, hasta el que se termine el año, y eso va a dar tiempo precisamente de ir planificando un poco esas cosas. Yo creo que ese es el punto que hay que aprovechar, no solamente, insisto, en la preocupación, sino que eso es un punto favorable como para decir, ok, dentro de la estrategia para compensar esta salida de Intel, lo primero que tengo que enfocarme es que tengo una masa crítica de personas calificadas, a las cuales entonces las empresas podrían buscar como personas con experiencia, precisamente para empezar a producir en el país. Randall, aprovecho los puntos que trae Fernando. No, y además, ya, porque antes de darle la palabra, ya nos vamos entonces a dar el último minuto para concluir. Perfecto. Adelante, doña Carla. De las cosas que nos menciona Fernando, muy importante, Intel es consciente del impacto que esto puede generar en el país y definitivamente nos hemos dado a la tarea de trabajar con las diferentes organizaciones, con el Banco Central. Cuando yo les hablaba a ustedes de canales abiertos de comunicación, Banco Central es uno con el que tenemos canales abiertos y en los próximos días estamos reuniéndonos con ellos justamente para tener estas discusiones. Todavía nos queda un tema importante de exportación, que seguimos en zona franca, seguimos exportando, ahora servicios, enfocados plenamente en servicios, y definitivamente hay cosas que no se miden. Cuando hablamos de talento de clase mundial, hay muchísimas habilidades que les llamamos habilidades suaves, que estos 1.500 trabajadores tienen y que estoy segura, donde quiera que vayan, van a dejar una huella positiva y van a incrementar la productividad por las buenas prácticas que ya traen y que hemos visto que se han trasladado a nuestros proveedores y en diferentes organizaciones con las que hemos trabajado. Así es que yo creo que nos corresponde ver y construir un futuro brillante. Es cierto, Fernando, que tanto al nuevo gobierno como a CINDE, pero yo creo que al ecosistema en general, y en eso nos incluimos nosotros, nos corresponde hacer esfuerzos para reinsertar a estas personas. Hemos hablado en dos direcciones, una, reinserción en el mercado laboral, pero otra muy interesante, que CAMTIC, Cámara de Industrias, Parquetec, nos han contactado, es cómo hacemos para sacar emprendedores de ahí, porque hay un estudio que le da seguimiento a ex empleados de Intel que han decidido hacer sus propios emprendimientos y cómo estos emprendimientos, gracias a esas habilidades que adquieren, se mantienen y son exitosos. Así es que sí, tenemos una labor muy interesante por delante. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí en Intel Inside. Muchas gracias a esa cooperación, Fernando. Gracias, doña Carla, muchas gracias. Gracias a Gabriela Llobet, que estuvo con nosotros al inicio del programa. Dice Melina Selva que le gustó mucho el concepto de confrontación constructiva de doña Carla Blanco, y @Carla Blanco en Twitter. Ya hicimos el anuncio y todo. 10:58. Ya nos vamos. Mañana no hay matices. Mañana vamos a presentarles uno de los mejores programas de estos 24. Mañana es 11 de abril. Ya viene la segunda emisión de Noticias Monumental. Vas a repetir mañana, entonces. Seguramente. Lo que pasa es que mañana es en la tarde. Esto dura 2 horas de la mañana. Okay. No nos da chance. Pero gracias a ustedes por estar con nosotros. Viene la segunda edición de Noticias Monumental. Aunque no lo crean, el MOP está adjudicando obras cada 24 horas. Esto es un milagro que se llama transición de gobierno. Los detalles dentro de 5 minutos aquí en Noticia Monumental. Feliz tarde a todos. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.